tenemos el honor y el privilegio de tener con nosotros a un gran hombre de Dios, al cual el Señor está usando poderosamente en varias naciones. Sabemos y creemos que el Señor lo está usando para marcar un antes y un después en República Dominicana. Apóstol Rolando Metivier, bienvenido. Es un placer y un honor tenerlo aquí con nosotros en nuestro programa A Profundidad. Amén. Muchas gracias por invitarnos. Realmente lo mejor en la vida es ser invitado por gente como ustedes, que todo el mundo lo mira. Amén. Apóstol, conocemos un poco de su testimonio. Sabemos también que usted viene de una familia ministerial, pero queremos que nos cuente en lo personal, ¿cuándo usted siente el llamado hacia el ministerio? Sabe, vengo de una familia de pastores y líderes, quienes me formé en ese ambiente del ministerio, pero mi mamá, que es una mujer de Dios ungida, una misionera que anda predicando, pero lo sentí con mi abuela. Mi abuela siempre iba a orar a una mata de mango, y en esa mata de mango a mí me gustaba ir con ella porque mientras ella oraba yo comía mangos. Y entonces un día ella comenzó a danzar mientras estaba en la mata y me puso la mano. Yo sentí algo, pero yo no podía decir que era el Espíritu Santo porque no lo entendía. A partir de ese día sabía que Dios había hecho algo. Antes de ella partir a la presencia del Señor, ya no, yo estaba en el ministerio y ella me recordó la palabra diciéndome, Dios te escogió para algo especial. Luego comencé a trabajar en lo que era el evangelismo, a predicar. Mi primer mensaje lo prediqué a los 12 años. Qué bueno. 12 años, entonces ya entré al evangelismo, a predicar campañas, a trabajar con jóvenes. Y mientras trabajaba con jóvenes, iba sintiendo la necesidad de ministrarle a más personas. Y entonces cuando ya entro al ministerio abiertamente, todavía no estaba casado, pero ya estaba organizando iglesias, organizando casas, aunque no me quedaba nunca en ninguna de las iglesias que levantaba. Impresionante. Usted, sabiendo que viene de una familia ministerial y sabiendo las responsabilidades que conlleva el ser parte de esta familia, ¿cómo manejó las presiones personales y de las personas? ¿Cómo maneja estas presiones? ¿Sabe? Yo tengo mis hijos, tengo 3 hijos, y a ellos yo les enseño sobre este tipo de presión, porque no es lo mismo el ser un hijo de un pastor, hijo de un ministerio, que ser un hijo de un hermano de la iglesia. No es la misma presión. Y ahí es donde uno se da cuenta que hay unos cambios que el Espíritu de Dios hace. Esos cambios te llevan a dejar de hacer cosas que no son pecados, no son malas, pero para evitar que critiquen el ministerio o a tus padres, ya tú no lo puedes hacer. Entonces, tuve que aprender a lidiar con situaciones en la vida que tal vez en otro tiempo, te digo la verdad, llegó un momento que yo deseé no ser hijo de líderes. Porque hay una presión tan fuerte, y para ese momento yo luego, ahora lo entiendo ahora, y cuando hablo con mi mamá, no tenían mis padres la capacidad para poder orientarme en referencia al ministerio. Porque el hijo del pastor, el hijo de los líderes, cualquier cosa que haga, se menciona más. Si lo hace un hijo de una persona normal, no se menciona tanto. Entonces, yo me sentía a veces presionado, abrumado, pero yo agradezco a mi mamá, que mi mamá siempre me llevaba de la mano, y un tío que tengo que se llama Fernando Metivier, que él, siendo yo pequeño, él me llevaba a la iglesia, y eso me ayudó bastante. Pero siempre oriento a los hijos de pastores de ministerio, porque la responsabilidad es diferente. Llevar esa presión como hijo de ministerio no es tan fácil. Solamente Dios nos ayuda a sostener eso y caminar con personas que nos puedan orientar en ese ambiente. Así es. Sabemos que tener un ministerio para tener un ministerio se paga un precio muy alto. Claro. Pero muchas veces en lo emocional, en lo espiritual y hasta físicamente. Pero ¿cuál ha sido el precio que usted ha pagado
y cuáles han sido los procesos que usted ha experimentado durante todo este ministerio. Contar los procesos que uno vive en el ministerio son muchos, pero nos enseña a ver lo grande que es Dios cuando Él promete. Cuando comenzamos el ministerio, mi esposa y yo, no fue tan fácil. Nosotros venimos de una línea muy conservadora, gente de Dios también, pero muy conservadores, quienes no entendían hacia dónde Dios nos había direccionado. Comienzo a estudiar unos módulos proféticos. Primero estudié unos módulos con la Universidad Bautista y luego comienzo a estudiar con una universidad internacional de África. Y cuando conozco a una serie de hombres de Dios ungidos, ellos comienzan a formarme y a direccionarme. Y me doy cuenta que el ministerio que yo estaba llevando era efectivo, pero el ambiente de la autoridad y el poder y una palabra más firme hacia ayudar y formar la gente no estaba bien estructurado en mi vida. Entonces, mi esposa y yo entramos en ese ambiente y eso nos trajo muchos conflictos al lado de nuestros hermanos, porque ellos no entendían, y yo reconozco que ellos no entendieran porque nunca habían visto esto. De repente yo estaba sentado en un lugar y el Espíritu Santo me tocaba, oraba por alguien y Dios lo sanaba. Impresionante. Hacía un congreso y los jóvenes comenzaban a ser liberados, las personas comenzaban a llorar. Llegaba a los eventos y él le ponía la mano a alguien para saludarlo y yo creía que le iba a saludar y se caían. Entonces las críticas comenzaron a llegar. Fue duro ese ambiente porque eso me duró un proceso de muchas críticas, muchas murmuraciones, muchos falsos testimonios. Mi esposa y yo lloramos muchísimo, nos encerrábamos a veces para que nadie hablara con nosotros. Tuvimos que cortar las líneas telefónicas porque quienes no entienden hacia dónde Dios te lleva, lo que hacen es que te critican. Y me llamaban, entramos en un proceso de necesidad, tuvimos que entregar la primera iglesia que estábamos pastoreando. Claro, habíamos pastoreado y levantado otras iglesias, pero tuvimos que entregarla y comenzar desde cero. Y comenzar de cero, ahí comenzó una nueva vida. Comenzó una nueva vida porque nuestro sistema financiero colapsó. Colapsó nuestro sistema financiero. No había dinero con qué pagar nada, las cuentas, con qué pagar la casa. Nos llegamos a ver en momentos donde no había agua en la casa, no había gas, no había luz. Es decir, todo cortado en la casa, nada absolutamente y tampoco comida. Y en ese momento te cuento que yo llegué a decir: Señor, ¿para qué tú me sacaste de mi profesión para venir a predicar tu palabra? Porque una de mis carreras, soy ingeniero civil, y mi esposa como administradora, como contable, ella quería buscar trabajo. Cada vez que salíamos a buscar trabajo nos sucedía algo. Cada vez que yo salía a buscar empleo me sucedía algo. Y entonces estoy en un seminario y una señora, nunca puedo olvidar eso, estoy en la parte de atrás. Asistí al seminario no porque yo quería, sino porque había un amigo que me había dicho: yo quiero que tú vayas. Y cuando llego a ese lugar, la señora se movió de allá adelante y fue al último asiento que estaba allá atrás, donde habíamos como 800 personas, tomó un bolso plástico y echó un grupo de bolas dentro del bolso y me dijo: tú estás como ese bolso. Esas bolas están dentro, pero pronto van a salir. Y yo comencé a llorar. En eso, el ambiente fue tan difícil que mi esposa y yo comenzamos a viajar de un lugar a otro. Y en ese momento estamos en un congreso y está ministrando un hombre de Dios
que dice, Dios va a levantar un hombre y una mujer que están aquí, Mori Cerulo. Nosotros estábamos en los últimos lugares atrás y Él va y se direcciona a nosotros, pero la palabra Él no me la estaba dando a mí. Él se la estaba dando a un pastor que estaba al lado mío. Pero cuando yo veo que el pastor no toma la palabra, yo me adelanté, me subí arriba de la silla y entonces el apóstol Mori Cerulo se viró hacia mí y me dice, a partir de hoy tu vida nunca más será igual. Comenzó el ministerio a crecer, pero mi esposa y yo duramos 2 años en medio de ese proceso sin predicar. Wow. 2 años escondidos, porque nos sentíamos avergonzados, que no podíamos pagar las cuentas. Los falsos testimonios eran muchos, tanto hacia mi esposa como hacia mí, hacia el ministerio, porque no entendían lo que Dios estaba haciendo. Aunque al final, luego, la mayoría de las personas que nos criticaban, muchos de ellos ahora trabajan con nosotros en el ministerio y otros nos reconocen, nos valoran. Qué bueno. Apóstol, hay un refrán que dice que después de la tormenta viene la calma. Entonces, después de los procesos que usted pasó, ¿cuáles han sido los triunfos que usted ha obtenido? Mira, para mí lo principal es el tener la conexión con el Espíritu Santo más de cerca. Conocer cómo Dios obra, para poder honrar a aquellos hombres o mujeres que están pasando por ciertos procesos que otros no lo entienden, ahora yo lo entiendo. Por otro lado, un equipo de amigos que estuvieron conmigo en ese proceso todo el tiempo. Ese equipo de amigos nunca nos dejaron. Siempre estuvo ahí Luis, Peña, Alfred, Juan Carlos, mi tío, Fernando Metiver, siempre estaban ahí. Eso me enseñó a amar a mis amigos, a cuidarlo. Nos dio un equipo de pastores a nivel nacional e internacional, no solamente en República Dominicana, sino en 22 naciones. Hemos viajado a vida y por haber. Y una de las cosas que más amo es mi familia. Una esposa maravillosa que está conmigo siempre. Y mis hijos que aman al Señor. Están los 3 en el ministerio. Las demás cosas creo que son añadiduras. Así es. Para mí esas son las esenciales. Mi papá y mi mamá que siempre me honraron. Siempre me dieron su mano, su apoyo. Entonces mi familia está en el reino de Dios. Ese es el mayor galardón que Dios me puede dar. La mayor satisfacción. Sí. Apóstol, ya para terminar, ¿qué consejo le daría usted a aquellos ministerios que hoy están siendo presionados y quieren de repente salir de esa presión? ¿Qué consejo le daría usted a cada uno de ellos? No hay triunfo sin presión. Pero quiero enseñarte otro secreto. Nunca va a salir de la presión. Simplemente va a aprender a lidiar y a flotar en ella. Es como una ola en el mar. Después que entra al mar, tú subes a la ola y comienzas a flotar. Aprende a flotar en una más pequeña y luego aprende a flotar en otra más grande hasta que aprende a flotar en las más grandes. Mientras más crece el ministerio, mayor nivel de presión habrá. La presión no se va a terminar mientras viva. Ahora lo que va a tener es una capacidad del Espíritu Santo, un discernimiento y una habilidad dada por Dios para poder lidiar con todos los niveles de presión. Hay muchas personas que quieren escapar de la presión, pero no puede escapar de la presión si va a tener ministerio y si va a tener llamado. Mientras tenga un llamado, mientras tenga una asignación de Dios, la presión va a estar. Lo que ahora debemos aprender a entregar nuestra vida a Dios, entregarlo todo al Señor. Debemos aprender a que nuestra carga esté puesta en el Señor. La misma Biblia dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Si cargamos el ministerio nosotros, nos vamos a morir. Así que yo le aconsejo a todo hombre que esté en ministerio, no importa cuál sea, ministerio de cántico,
pastorado, profético, evangelístico, apostólico, obispal, cualquier ministerio que sea, debemos aprender que el que nos llama nos da la capacidad. El que nos llama nos sostiene. No hay manera de tener un ministerio donde las presiones se terminen. Porque simplemente usted va a cerrar una puerta, pero se van a abrir otras puertas. Y usted va a tener que lidiar con nuevo tipo de personas, con nuevo tipo de logros, con nuevo tipo de metas, con nuevo tipo de objetivos. Y cada uno de ellos enfrentan un nivel de presión diferente. Lo único que antes no tenía la capacidad de poder lidiar con ellos, y ahora sí tiene la capacidad. Antes lo que hacía era, como en el caso mío, yo me iba a la orilla de un río a llorar, porque no sabía cómo soportar la presión de la gente, de lo que Dios me había puesto a hacer, que era algo de bien, pero yo no lo entendía. Entonces, para yo responder, ¿cómo yo respondí a esa presión? Llorando a la orilla de un río. ¿Cómo yo respondí a esa presión? Detrás en un monte, llorando en la mañana, en la tarde y en la noche. ¿Cómo respondí a esa presión? Trancándome en el baño. Abría la llave, hacer creer de que me estaba bañando, y realmente yo lo que estaba era llorando, porque no soportaba la presión. Ahora, cuando esas presiones vienen, yo lo que hago es adorar a Dios, porque ya yo sé que el que me entró me va a sacar. El que me llamó me va a dar la salida. Ahora yo lo que hago es que en esa presión busco amigos, gente que hayan cruzado por lo que yo voy a cruzar. Me oriento, me organizo, comienzo a clamar al Padre. Es diferente, los tiempos van cambiando, pero la presión es la misma. Lo único que es una ola un poco más grande. Apóstol, muchas gracias por estar aquí en nuestro programa a profundidad. Ha sido de gran bendición tenerlo aquí con nosotros, y sabemos también que será de gran bendición para cada una de las personas que hoy podrán escuchar su testimonio. Amén. Muchas gracias. Gracias. Los bendigo a todos, y recuerden que si Dios te llama, Dios te sostiene. Bendiciones. Amén. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que haya sido de gran bendición para tu vida. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita. Recuerda también compartir este video con un amigo. Gracias por tu apoyo. Que Dios te bendiga.